Argentina por estas horas se debate en términos políticos sobre el destino de la nación en función también de lo que implica la defensa de los intereses nacionales. Por eso estas elecciones de medio término adquieren una relevancia trascendental, no solamente en el escenario político local, sino también en términos de lo que implica el alineamiento geopolítico que tiene este gobierno en función de lo que implica el futuro cercano de nuestra patria. Por eso le damos la bienvenida a la periferia de AGN Prensa, a la ex ministra de Trabajo y hoy actual candidata a legisladora nacional por Fuerza Patria, Raquel Kelly Olmos. ¿Cómo le va, Kelly? Gustavo Ramírez la ¿Qué tal? saluda. Bien, gracias por convocarme. Raquel, una de las primeras, de los primeros interrogantes que surgen a partir también de lo que fue el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires es dónde resituar al peronismo en este contexto nacional y también geopolítico, ¿no? Porque hay una incidencia también determinante en lo que implican los alineamientos de Javier Milei con Estados Unidos, con Israel, pero sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto implica también que hay una subordinación en materia política y económica a los mandatos internacionales, ¿no? Sí, yo siempre digo eh, a nivel ilustrativo, cuando hizo la última cadena nacional, Milei se sentó con cuatro funcionarios del Ministerio de Economía, todos ellos ex empleados del JP Morgan. Entonces digo, más cipayo no se encuentra. Eh, y obviamente que el peronismo tiene muy clara su bandera de soberanía política e independencia económica, de manera que el peronismo se sitúa como siempre, como expresión del movimiento de emancipación nacional. Nosotros no somos un partido político al estilo liberal tradicional, somos la expresión del movimiento de emancipación nacional en la Argentina. En tal sentido, hay algo que ha desaparecido de la agenda política, por lo menos en lo que infiere a las expresiones gubernamentales, y es un factor determinante también que hace al peronismo y sobre el cual no se está discutiendo en términos de trascendencia y es el trabajo, ¿no? El trabajo como ordenador social, como articulador de la vida de los argentinos, ha desaparecido del centro de la escena de discusión. Esto obviamente obedece a una matriz ideológica por parte de lo que expresa Javier Milei. ¿Cómo se retoma esa discusión o cómo se retoma esa centralidad del trabajo en un contexto donde todo parece girar en torno a lo que implica la imposición del capital financiero? Es que son dos proyectos políticos. El nuestro tiene la centralidad en el trabajo. El de ellos es expresión de la financiarización y en consecuencia cada vez que gobiernan imponen una timba financiera que vacía cada vez más la estructura productiva de la Argentina, empobrece a las argentinas y argentinos y endeuda peligrosamente el futuro de nuestra nación. Para el peronismo la centralidad del trabajo está fuera de discusión y eso le ha costado a Milei que tuviera el primer paro general apenas Ujú. asumió, en el mismo mes en que asumió, porque dictó el DNU 70, cuyo capítulo 4 avanzaba sobre los derechos laborales y el movimiento obrero inmediatamente movilizó a las bases, hizo las presentaciones judiciales y eso quedó sin efecto. Ujú. Luego sí, a nivel del Congreso se sancionó una porción, un fragmento de esas iniciativas, más empujadas incluso por el radicalismo, ¿no? Que empujaba, yo digo, a la libertad avanza por derecha en esos temas, y entonces lograron lamentablemente algunos avances peligrosos, la eliminación del concepto de relación laboral en las microempresas y su reemplazo por una relación entre emprendedor y colaboradores, la eliminación de las sanciones que permitían diferenciar el trabajo formal e informal, ¿no? El trabajo
con derechos de la exclusión ilegal de los trabajadores respecto de dichos derechos. Eso quedó eliminado y en consecuencia la frontera entre legalidad e ilegalidad en el mundo del trabajo se hizo mucho más precaria, digamos, mucho más difícil de, de identificar. Pero bueno, también otras cosas donde ellos querían avanzar debilitando el movimiento obrero no pudieron. Cuando se habla en Argentina de trabajo, se lo relaciona inmediatamente con una matriz productiva industrial. ¿Es posible reindustrializar el país frente a lo que está gestando Milei? Y si es posible, ¿bajo qué directrices? Porque es obvio que el contexto nacional e internacional para la industrialización no es igual que el proceso que se dio en los distintos gobiernos peronistas. Sin embargo, teniendo como base el sentido doctrinario, es indefectible que hay que ir hacia ese camino. Ahora, la pregunta es cómo también, ¿no? Mira, yo creo que es muy importante entender que estamos ahora enfrentando una elección de medio término y esta es eminentemente cuantitativa. Necesitamos más diputados y senadores para ponerle freno a las iniciativas del gobierno nacional que en todos estos campos que vos estás eh, informando o enunciando son muy lesivas para el presente y el futuro de la Argentina. Una vez que esto se resuelva, ahí el peronismo tiene la responsabilidad de impulsar un diseño de desarrollo nacional inclusivo que no solo exponga los objetivos, sino que también avance en los instrumentos que lo hagan posible. Pero me parece que es importante entender los tiempos. Ujú. En ese sentido, en función de los tiempos, ¿qué congreso se imagina a partir de octubre? Mira, teniendo en cuenta el antecedente de la elección de la provincia de Buenos Aires el domingo pasado, me imagino un congreso donde se fortalece la posición de Fuerza Patria, que es del peronismo. En consecuencia, se fortalecen las oportunidades de la oposición de poner límites a la política tan destructiva del aparato productivo, de, de valores estratégicos de la Argentina como digamos, la ubicación geopolítica emancipadora y también las capacidades de su población que están siendo muy afectadas, porque cuando uno afecta el financiamiento de la educación pública, de la salud pública, financia las universidades, financia el sistema científico-tecnológico. ¿Qué universo laboral le está proponiendo a la Argentina? Un universo muy precario de explotación. ¿No? En ese sentido, cuando se dé esta discusión dentro de lo que implica el desarrollo del programático del peronismo, ¿qué lugar se le asigna al proceso de desarrollo tecnoindustrial? Porque da la impresión, en frente a lo que propone Milei, frente a la realidad que estamos viendo, que el atraso al cual queda asumida Argentina va a ser muy importante, ¿no? No solamente ya en lo discursivo, Milei nos quiere retrotraer a la época del preperonismo, sino también en términos materiales, Argentina está viviendo un retroceso muy profundo también, ¿no? Sin lugar a dudas. Por eso es tan importante esta elección, porque hay que ponerle un dique a esa capacidad destructiva que, como bien señalás, en muchísimos aspectos nos quiere llevar al siglo XIX, ¿no? Estando como estamos en pleno siglo XXI. Y que además también hay que tener en cuenta que destruir es fácil. Ujú, Exige un solo elemento, que es la ausencia de escrúpulos. En ujú. cambio, construir es un esfuerzo colectivo muy complejo y en consecuencia, si logramos reducir los niveles de destrucción, va a ser favorable para después el proceso de reconstrucción que vamos a tener la responsabilidad de llevar adelante. Se lo ha presentado a Milei como un fenómeno emergente de cierto descontento social,
Y esta caracterización de fenómeno ha perdido de vista que tal vez el fenómeno que habría que estudiar y entender en profundidad, sobre todo para las nuevas generaciones, es el peronismo, ¿no? Porque permanentemente se lo da por muerto, se lo da por desaparecido, con toda la fuerza que tienen estos términos para la historia argentina, y sin embargo el peronismo renace y se impone permanentemente, ¿no? Dando cuenta que Es que, en la base sigue vivo, ¿no? es que ellos no entienden que el peronismo es la segunda naturaleza del ser argentino. Y además tampoco entienden cuál ha sido el legado de Perón. Porque Perón no solo nos dejó como legado una extraordinaria doctrina que mantiene su absoluta vigencia, más en un mundo que está carente de justicia social como el que nos toca atravesar en la actualidad, sino que también nos legó una enorme voluntad política. Él logró lo que los patriotas hasta ese momento no habían podido lograr, que era poder quebrar la condena a la que eran sometidos de exilio. Ujú. San Martín no pudo volver del exilio y tampoco pudo volver Rosas, pero Perón volvió. Y eso permite mantener la vigencia de su movimiento político, En ese sentido, de cara a las nuevas generaciones, ¿hace falta profundizar la formación de cuadros políticos? siempre. Mirá, para mí debería ser un continuo y una condición inicial de cualquier militancia. Vos pensás que para Perón eso era tan importante, Ujú, pero tan importante, que siendo presidente de la Nación se hacía tiempo para dar las clases en la Escuela Superior de Conducción Política, que están reunidas en el libro Conducción Política, ujú, y Evita, con todas las responsabilidades que tenía y el tiempo que le robaba al sueño, aún así también daba clases en esa Escuela Superior de Conducción Política y hoy están reunidas en el libro Historia del Peronismo. ujú, Entonces, yo me gusta afirmar el hecho de que la principal riqueza que tiene el peronismo es el desarrollo de la conciencia nacional en su pueblo, traducida también en capacidad de organización de ese pueblo. Un pueblo que no es consciente no se puede organizar y si no se puede organizar no puede ser conducido. ujú. Y por otro lado, vos viste lo que hacen los liberales. Tratan de llenar las listas con cabezas de termo que solo hagan ruido, que distraigan, porque ellos no discuten de política con el pueblo, ni discuten de poder con el pueblo, porque para ellos eso es avivar giles. Ellos solo discuten de poder entre ellos. En cambio, nosotros discutimos de política y de poder con el pueblo. En ese sentido, mi ley para algunos representa el caos, ¿no? Es un agente del caos. En ese sentido, en contraposición, ¿el peronismo sería el orden en este contexto? Sí, el orden revolucionario, ¿no? El orden del cambio. A mí me Ujú, gustó lo que planteó Axel como finalización de su discurso cuando dijo paz, democracia y peronismo, ¿no? Que ujú, yo lo traduciría en paz, democracia y transformación. ujú. No es la paz y la democracia del status quo, es la paz y la democracia que nos permite transformar la realidad, en este caso, en favor de los intereses del pueblo argentino. Al respecto, teniendo en cuenta esto que decíamos de Milei que nos quiere retrotraer a un estadio preperonista, estamos también, y en el sentido que el peronismo le da al concepto de revolución, en un estadio prerevolucionario. No, no es Ujú, prerevolucionario porque no es previo al peronismo. ujú, Es un estadio en el cual el peronismo eh, tuvo un retroceso porque no hay política ni historia de los pueblos que sea lineal. ujú, Todos los pueblos tienen avances y retrocesos, y más si uno lo ve enmarcado en un contexto internacional donde el retroceso es agudo, ¿no es cierto? Entonces, yo sinceramente no creo que
Es decir, creo que ellos tienen una línea, son los herederos del 55, del 76, de lo peor del 90, de la Alianza, de Macri. En eso hay continuidad y coherencia, y en la voluntad nuestra de darles pelea y de no permitir que sometan a la Argentina ni traten de esclavizar a su pueblo. Creo que el peronismo está claro que es la identidad que el pueblo elige para dar la pelea. Las últimas dos. Hay pensadores en términos geopolíticos como Alexander Dugin, por ejemplo, que han señalado que el peronismo está en el futuro de la Argentina. ¿Hoy el peronismo es presente y futuro? ¿Esto es así? Creo que sí, porque vuelvo a decirte, para nosotros es la segunda naturaleza del pueblo argentino. Es como si Ujú. me dijeras es el alma del pueblo argentino. A veces los dirigentes estamos en condiciones de leer correctamente ese alma y a veces no. Este, pero yo creo que sí, que la vocación de construcción de una patria justa, libre y soberana permanece con total vigencia. ¿Cuál es el valor que adquiere el sentido de comunidad organizada en este contexto donde lo que se pretende precisamente es la desorganización de esa comunidad? Es que ellos conducen en el caos, como vos bien señalaste, digamos. Generan el caos para desarticular, desestabilizar y, y en ese marco tienen más ventajas. Como nuestro poder se basa en la capacidad de organización del pueblo, eso nos debilita. Mm. Y bueno, así la pelea es dar siempre, estar siempre activos en la lucha. Perón decía que la vida es lucha, Mm. hay quienes pueden vivir sin luchar, no somos nosotros los peronistas. Por último, Kelly, le agrego una más para cerrar. Las elecciones se van a hacer en octubre y efectivamente para el peronismo octubre es un mes trascendente, ¿no? Teniendo en Más cuenta, este año, por eso mismo, más este año con el que 17 de cumplimos octubre, ¿no? 80 años. Bueno, ¿qué relevancia precisamente adquiere este mes para el peronismo, pero también para la Argentina? Y octubre no solo es el aniversario del nacimiento de Juan Perón, sino del nacimiento del peronismo mismo a través de lo que fue la revolución en paz, que fue el 17 de octubre. Entonces, adquiere una enorme relevancia. Eh, Uno siempre va a las raíces. Mientras más fuertes sean las raíces, más se despliega la copa del árbol hacia el presente y hacia el futuro. Kelly, vamos a seguir en contacto. Le agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en la periferia de Agenda de Prensa. Muchísimas gracias. A ustedes.